Jadeos en la nuca, en la oreja, dentro del tímpano, dentro de otros jadeos como gritos que aúllan y se quedan encostrados en el cerumen, en los sesos, en los recuerdos averiados de la hembra hemipléjica, que es la madre del violador, que es mi tío, ella, mi abuela. La misma que lanza gemidos sordos junto a los ronquidos de mi abuelo que se restriegan el espesor de un sueño que no acaba ni mientras mi tío cabalgándola. Ni mientras mi padre da un portazo en la puerta de calle para perderse y bailar hasta quedar con la lengua afuera. Ni mientras la ausencia de mi madre perturba cada rincón de esta casa. Mi madre como la protagonista de la parte más chabacana de una balada intraducible. Una que perfectamente podría gritar en su coro cosas sobre las huidas y los abandonos y las huidas, todo en un bis infinito. Una pésima balada, pero muy congruente. Así las noches pasan lento. Al día siguiente voy a la única foto que tengo de ella y no puedo verla, no está su cara. Cuando niña la raspé con tijeras punta roma, con uñas, con dientes. Esa es la primera página de Feroz, un libro realmente que hace honor a su título, es un libro muy feroz, de Jimena Ramos, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, Antonella, tú. Te voy a invitar a que te acerques un poco más al micrófono para que podamos captarte mejor. Yo estoy bien, pero digamos que la lectura de tu libro es dura, vamos a decir eso. Es un libro muy, muy interesante, pero que nos mete en lugares muy oscuros de nuestra historia, por un lado, ¿no? Porque para situar es una familia, escuchamos la narración de la hija o nieta, que tiene 20 años, que acaba de terminar el colegio y que está ahí en la casa, básicamente. Ella dice cuidando a su abuela. La abuela es hemipléjica, la abuela es una anciana, ¿cierto?, que es violada de manera constante por su hijo, que es un traficante, además muy perverso, que tiene una fijación con la madre de la protagonista, que es su cuñada, diríamos, y quien se arrancó de esa casa muy tempranamente. Está el papá también, que tiene una relación muy difícil con su hija y, bueno, con toda la familia. Y está el abuelo, que es un ex militar violador de derechos humanos. Esa es como la... Imagínense qué belleza esa familia, ¿no? Y sí, lo que vamos... El punto de vista es el de esta nieta hija, que ve todos estos errores y que por distintas razones escoge quedarse ahí. Es una de las cosas que a mí más me impacta, que no arranque. Como uno puede entender perfectamente porque su mamá arrancó de esta casa perversa, ¿no? Pero ella decide quedarse ahí por distintas razones que va compartiendo ahí en el libro. Entonces, preguntarte primero, Jimena, ¿por qué construir este lugar tan oscuro al que invitas al lector y a las lectoras? Porque los lugares oscuros siempre están. El tema es que a veces no queremos hablar de ello, o no se relevan todo, vemos fragmentos de esos lugares oscuros. A ver, tampoco fue la intención que fuese un libro tan oscuro, se dio de forma oscura. Conformando estos pequeños retazos como tú dices, como de la historia de los últimos 40, 50 años, pero también como eso hace eco en las familias y como eso generalmente es lo que se calla, pero siempre va a estar de alguna forma. Y además con un poco uniéndolo a lo que tú decías de por qué ella no escapa, porque cuando normalizamos la violencia de forma sistémica, tú no te das cuenta que estás en eso y lo legitimas, lo normalizas y lo único que sabes es vivir dentro de esa violencia. Entonces, por eso ya no escapa. Claro. Ahora, ella todo el rato está hablando de la bestia, del monstruo, ¿cierto? Este tío violador y todo el tiempo, de hecho, no tiene nombre. Sí. No tienen nombre los personajes, excepto la mamá y ella. Pero el abuelo, la abuela, el tío, el padre no tienen nombre. Sí. Excepto que él lo trata de la bestia, del monstruo, etcétera. Y claro, tempranamente, o sea, el libro empieza como se los acabo de leer, entonces no hay mucho misterio, esa es la escena, ¿no? Pero ella entonces es muy consciente de esta violencia y yo creo que quizás en algún momento ella cree que ella puede hacer algo para que las cosas... yo creo que ella cree que puede hacer algo para salvar a su abuela. Claro, que es como su chivo expiatorio de ella misma, en el fondo, su abuela. Como una excusa para poder también salir de eso, porque sabe que si rompe eso, de alguna forma rompe las cosas. Y la violencia va a llegar hasta ella. Entonces vamos por parte, ¿no? Primera parte, hablemos de la figura del abuelo, que es este ex militar, ¿cierto? Que además muy orgulloso de ser militar, que anda siempre con todas las chapitas, ¿cierto? Exacto, con todas las piochas militares, ¿cierto? Que él también ve todo. Yo creo que él sabe lo que pasa, pero... Sí, como buen torturador. Claro. Sabe todo. Y no le importa Pareciera mucho. Ser que no, pero lo sabe todo, sí. Y pareciera que lo único que le importa es el retorno de Alba, ¿no? De la madre de la protagonista. Cuéntanos cómo construiste ese personaje y también cómo quisiste que al interior de esta familia quedara como este registro de
los dolores que ya no son solamente familiares o personales, sino... ¿Tú dices el del abuelo? Sí. Ok, el del abuelo, lo comenté en otra entrevista, que acá todo el libro no es nada historiográfico. O sea, un historiador me mata si es que yo dijera que esto es un registro histórico de algo. Se hace eco de cosas de la historia. Si uno empieza a ver al abuelo, el abuelo tiene retazos y fragmentos de muchos tipos de torturadores. Podemos ver al Mamo Contreras, podemos ver a Krasnov, podemos ver al Peludo, podemos ver a muchos tipos de torturadores que fueron parte de la dictadura en Chile. Y la idea era tomar algunas características de aquellos personajes y construir esta suerte como de Frankenstein que viene a conformar una familia que es parte también de estos como pedazos de retazos de Chile. Claro. Entonces esa era la idea, tomar eso, no como un fin historiográfico en ningún caso, sino más bien ahondar en aquellos aspectos que han marcado Chile y que también marcan la familia. Y aquí se ve como en el intramuro, que en las 4 paredes de un hogar, que uno lo puede ver así como un poco con personajes arquetípicos, pero son ecos de una historia. Entonces está este abuelo que tiene de muchos torturadores, está esta abuela que es como la imagen de alguien muy subyugado y que no tiene casi voluntad porque no puede salir de ahí aunque quisiera. Claro. Entonces eso de la maldad sistémica o de lo que no se habla, lo que no se dice, pero está como el tema del tío que viola a la madre, que es traficante, y son cosas que solamente se ven a las 4 paredes de la casa. Este padre ausente que odia a la hija, pero para afuera nadie sabe que odia a la hija. Entonces la idea era un poco construir, no es tan solo el abuelo una figura, sino que es un conjunto de personajes que van haciendo eco un poco de esta sociedad, de estos 50 años inclusive que hemos vivido y que lo vemos en las familias también. Claro, pero lo interesante es que uno podría pensar, claro, cada uno de ellos representan, son una metáfora, juegan, pero también son personajes que hacen cosas, digamos, como personajes que en toda su oscuridad igual podían existir, ¿no? Lamentablemente. Y de hecho estaba pensando en eso, más temprano en la mañana escuchaba el panel de conversación del noticiero, la discusión sobre esta propuesta que se quiere hacer de que los mayores de 70 años con enfermedades puedan tener reclusión domiciliaria, ¿no? Y pensaba en tu personaje, pensaba en este abuelo, ¿no? Y decía, chucha, son este tipo de personajes, este tipo de personas las que podrían ser, de alguna manera, tener beneficios después de toda la maldad que... Yo creo que lo impactante es que todos los registros que tenemos hasta ahora de ese tipo de personas es que no tienen ningún arrepentimiento, que más bien tienen, como tu personaje, ¿no? Que tienen más bien un argumento respecto y excusas y se dan razones por qué actuaron como actuaron y siguen pensando como él con mucho orgullo al respecto. Exacto. Y todo lo que eso produce. Ahora, también está el papá, ¿no? Este papá que uno puede decir, claro, y uno puede pensar en otras generaciones también, que es homosexual, que tiene una búsqueda, ¿cierto?, constante de cuerpos masculinos, pero en donde no hay amor. Entonces es muy raro este espacio que es cierto que él tiene de que no puede soportarse a sí mismo, un poco por sus deseos. Muy mal llevados, por supuesto, y esta relación de tensión que tiene con la madre de Rosa y con ella misma, ¿no? Entonces hablemos también de lo que quisiste ir construyendo ahí con esas tensiones entre ya ese triángulo, ¿no? Madre, hija, padre. Ya. El padre que en realidad no es el padre. O sea, sin spoiler. Sí. Pero en el fondo acá tampoco importa si es que hay una afiliación sanguínea en la relación, porque tampoco la hay de forma política. Claro. Es como que existe una figura de padre, pero son relaciones que están muy trastocadas, con mucho daño. Pero incluso sabiendo lo que uno sabe, a medida que avanza en el libro, uno dice, igual tampoco, es como eso, es como la relación entre esa familia es tan perversa, que incluso cuando sabemos quién es el padre, es como suena teleserie, pero sí, es peor, o da lo mismo, o uno entiende ciertas cosas, pero de todas maneras es horroroso. Entonces cuéntanos respecto a esa construcción y sobre todo a esta madre fantasma que tú creaste ahí. La madre fantasma es como el hilo invisible que existe en el libro, junto con el mimo. Son dos personajes que van cruzando todo el libro como de principio a fin. Y si uno se da cuenta, todos estos personajes que nombrabas tú, el tío, el abuelo, la madre, el padre, Rosa, están supeditados un poco a la figura de la madre ausente, de la madre que no está, de esta madre que
que va y vuelve y que siempre va a volver y que en un momento supuestamente llega. Entonces, estas figuras invisibles, estos relatos que siempre están en las familias, estos personajes que están pero no están, pero que vuelven, ¿qué pasaría si volvieran? Es como llevándolo, esto obviamente es muy diferente, inclusive hasta Disney en las últimas películas también habla de esto, como de estas personas, como, no sé, Encanto con Bruno, y Bruno se va, y dónde está Bruno, y por qué Bruno no está, y que se ven esas figuras de la familia donde algo no está, alguien no está, pero ese alguien es más presente que inclusive los que están ahí. Entonces, esta figura de la madre no es que solamente impacte al padre en esta triada de padre, madre, hija, sino que va mucho más allá. Si tú te fijas, está madre, padre, hija, madre, tío, hija, madre, abuelo, hija, madre, abuela, hijo, madre, todos estaban triangulando a partir de la madre. De claro, que es una ausencia. Pero una ausencia que es muy presente, porque eso pasa con las ausencias finalmente, que no porque no estén, no van a estar, de hecho están más presentes que los que corpóreamente están ahí, como la abuela, claro, que está muy presente, hemipléjica, no se puede mover, y ella es invisible. Claro. Versus la madre, que no está, y que es más presente que cualquiera de los personajes que están en el libro. Entonces, más que una tríada, es como personaje que los impacta a todos. Conversamos con Jimena Ramos, autora de Feroz, que está editado por Cuarto Propio. Para ir cerrando, Jimena, respecto a esto mismo, ¿no? Porque esta madre fantasma, claro, generó en el pasado, pero sigue generando en el presente. Porque después nos vamos dando cuenta a medida que se va desarrollando la historia, ¿no? Y también el personaje mismo es muy fascinante porque es el único amigo que tiene Rosa, ¿cierto? Y que es un varón que también tiene una infancia súper dura. Y que él decide dejar de escuchar y a medida que decide dejar de hablar. Él ya tenía problemas auditivos, tú lo dices, y eso va agudizándose en el momento en que él decide que ya no quiere escuchar y ya no quiere hablar y solo se comunica con Rosa a través de gestos, ¿no? Pero él es testigo, por ejemplo, de cómo esta madre fantasma, que sí existe, existe, es igual moviliza cosas desde afuera que impactan en lo que sucede adentro, no solamente el recuerdo, ¿no? Sino también que ella es un detonante de la acción al interior de lo que está sucediendo. Cuéntanos qué querías ir desarrollando ahí respecto a estas ausencias que no son solamente imaginarias, sino que también desde afuera nos cuentan cosas, nos dicen cosas y de alguna manera uno puede ver, se está aplicando cierta venganza a la madre desde la calle, ¿no? Sí, la madre sí tiene un afán de justicia y venganza al mismo tiempo. Justicia con Rosa y venganza porque igual sabe que ella movió pieza, impactó de tal forma que tuvo repercusión hasta el día de hoy. Entonces tiene un sentido de responsabilidad, no sé si culpa. Bueno, aquí son medios judíos cristianos, así que podríamos hablar de culpa. Entonces sí, hay una cierta cuota de culpa, pero también de venganza, como tú dices. O sea, está la venganza, está la culpa y está la figura del mimo, que con esto hago un poco el nexo con la historia de los 50, de los 50 últimos años, de la figura del torturador, la figura del testigo. El testigo que sabe que no quiere hablar, sabiéndolo no quiere hablar o no puede hablar, o ha decidido no hablar. Todos los que vivieron los últimos 50 años vieron, supieron, experimentaron y muchos, la mayoría, ha decidido no hablar. Entonces, claro, representa esa figura también del testigo, pero de que de alguna forma puede haber un punto de inflexión en que da ciertos elementos que pueden hacer, por ejemplo, que Rosa supiera más información. Él da pequeños como anzuelos, informaciones también muy a cuentagota, pero que ayudan, y son las figuras del testigo finalmente. El testigo no siempre da todo, sino que a veces da pedacitos para ayudar a construir una historia mayor. Claro, y en este caso además uno puede entenderlo que es una manera de protegerse, ¿no? Y de sobrevivir en este contexto tan brutal que a él también le toca, aunque ve el horror de Rosa, ¿cierto? Y su familia, que es el único que sabe, y no con todos los detalles además, pero sabe. Sí, también, por ejemplo, tú lo puedes llevar no tan solo los últimos 50 años, sino que cómo ocurren las historias, los vecinos que saben lo que pasa en la casa al lado, y no lo dicen, no dicen cositas, van de a poco. Los testigos tienen ese rol también. Y funcionan desde el miedo, desde también de no ser impertinente, desde dónde hablo, cómo me puedo involucrar, qué pertinencia tengo. Entonces, esa figura también representa eso, que esta dualidad de tengo que decirlo, pero no quiero decirlo, claro, pero voy a decir... En cuanto se pone en juego y todo aquello. Exacto.
Para cerrar, Jimena, ¿qué te gustaría que pasara con este libro? Que se leyera. Y ahí cuando se lee, ¿cuál sería como tu deseo para el lector, lectora? Que no sé si tengo como un fin último del libro. Es un libro que se escribió de verdad fuego lento en 8 años, 10 años, este libro. Por eso tiene tantas partes que a veces es un libro que no es como escrito de un tirón. Entonces como que no tengo un fin tan específico respecto a lo que busco del lector, sino más bien que yo sé que es un libro duro, pero que disfrute la lectura respecto a los ritmos narrativos, a que logre pensar en nuestro país, que logre pensar también en lo que pasa dentro de la familia. Son personajes arquetípicos, no es historia pura y dura, sino más bien que haga eco de las cosas que sabemos, que nos despierte cosas, porque finalmente yo creo que las lecturas nos tienen que mover cosas inclusive de la propia biografía. Alguien que vivió en Chile, que vivió esto, o inclusive en Latinoamérica, esto le va a hacer sentido. Sé que no es un libro playero, pero podría serlo, dado que la gente quizás en vacaciones no tan solo tenemos que leer libros livianos, también libro es una pequeña novela, o sea, un libro breve, que se puede leer rápido, es un libro intenso, un libro duro, pero un libro que, si me preguntas tú qué es lo que busco, que nos haga pensar, que nos haga pensar en eso que muchas veces, como esta misma familia, queda tapado por barro, por escombros, por desechos, y eso es momento de sacarlo. Bueno, ahí ya lo saben entonces, Feroz de Jimena Ramos, que está editado por Cuarto Propio, lo pueden conseguir en las redes de Cuarto Propio y también en librerías. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. Gracias, Antonella, que estés bien. Nosotros vamos a la pausa, la música primero, la pausa y ya regresamos.